Muy brevemente, la motivación tras el inicio de estos coloquios sobre políticas públicas es, primero que todo, para recordar que hasta hace poco hablábamos de Chile como la paradoja de los países de ingresos medios que progresaban rápidamente, pero luego caían en un letargo y detenían su crecimiento y desarrollo. Algo de eso nos ha ocurrido en la reciente década. No nos sentimos cómodos ni satisfechos con seguir marcando el paso. Sin embargo, la historia es pródiga en ejemplos de países que son capaces de romper esta latencia en virtud de un sector privado dinámico y emprendedor, y un Estado que regula con eficiencia, hace cumplir las reglas y garantiza prestaciones de calidad, desplegando un sistema equitativo de protección de derechos y exigentes en el cumplimiento de los deberes cívicos. En este sentido, Chile ha tenido en materia de gestión pública progresos en los últimos años, que duda cabe, pero también es cierto que nos falta todavía un camino por recorrer. Nuestro Estado, por su naturaleza y conformación, está sujeto a múltiples tensiones con crecientes y complejos desafíos que de alguna forma responden a una realidad. Esa realidad, digamos, de alguna forma está sujeta a que no hemos sido capaces de tener o de estar a la altura de las circunstancias. Creo que la pandemia mostró luces y sombras, la importancia de contar con un Estado con recursos y cierta capacidad de reacción para acudir en apoyo de tantos chilenos azotados por la crisis sanitaria. Pero también son las carencias de actuar a veces con excesiva o falta de capacidad para actuar con rapidez, lo cual revela, ¿no es cierto?, un Estado que tiene, como digo, luces y sombras, avances, pero también ciertos retrocesos. Quisiera agregar, digamos, lo anterior, la urgencia de abordar una modernización que de alguna forma se haga cargo de los problemas que tenemos como sociedad y como país. En ese sentido, digamos, quiero señalarles que hemos tomado como una manera, digamos, de abordar todos los temas de gestión pública, una serie, digamos, de trabajos de investigación que están haciendo nuestros investigadores y que de alguna forma está tratando de abordar los problemas de, como digo, de política pública por un Estado que falta una modernización que se ponga a la altura de las circunstancias. En ese sentido, digamos que la universidad el año pasado decidió la creación de un centro de políticas públicas con un conjunto de proyectos de investigación, se hizo un concurso, se asignaron, ¿no es cierto?, este concurso, alrededor de eso, hubo cerca de 100 personas que presentaron sus proyectos, asignamos finalmente, seleccionamos algunos de esos proyectos, y eso significó que nos permitiera tener un conjunto de proyectos de investigación de gran valor. Estamos, además, frente a una ciudadanía que está más educada y que ha permitido, digamos, tener cambios culturales relevantes en nuestro país. Un ciudadano más educado y que tiene en sus percepciones un mayor control de su vida. Estos hechos lo dotan de una independencia de juicio que lo hace más crítico de la realidad que lo rodea. Esto tiene implicancias en distintas esferas de la vida cotidianas, entre otras, en la relación de ciudadanos con instituciones públicas. Al mismo tiempo, la demanda por bienes públicos crece y en su provisión el Estado tiene un papel articulador irreemplazable. En consecuencia, las acciones del Estado para solucionar problemas públicos son objeto de escrutinio por diversos actores de la sociedad civil. Y son las políticas públicas, precisamente, las que proporcionan un conocimiento práctico para la solución de graves problemas sociales, de forma que al definirlas bien y ejecutarlas mejor, se fortalece la democracia, se perfecciona la gobernabilidad, a la vez que se promueve la integración social. Hoy damos inicio a un ciclo de coloquios sobre investigación de académicos nuestros en políticas públicas, en la que queremos difundir nuestros hallazgos en temas tan diversos como pensiones, patrimonio cultural, resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, suicidio adolescente, rol de la mentoría para docentes que dan sus primeros pasos en la educación escolar y representación judicial de niños y niñas en proceso de familia. Así, la Universidad San Sebastián quiere aportar al diseño y implementación de políticas públicas, contribuyendo al desarrollo del país y vinculando el quehacer académico con los principales desafíos de la sociedad, en un espacio de análisis técnico riguroso y de calidad que apoye la toma de decisiones frente a aquellos problemas que afectan a la esfera pública, teniendo en el horizonte los principios de justicia y de bien común. Esa es la razón de ser detrás del trabajo
que a partir de hoy queremos mostrar a quienes hoy nos acompañan y desde luego a la opinión pública. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, rector. Yo soy Claudio Rego, que voy a estar moderando este ciclo de coloquio aquí en la Universidad de San Sebastián. Y quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado ya a este ciclo, a este primer panel que tenemos sobre los trabajadores por cuenta propia en el sistema de pensiones, un tema muy oportuno porque hoy día se empieza a discutir también en el Congreso Nacional la reforma al tema de pensiones. Y en ese contexto, lo que quiero de alguna manera dejar es darle la palabra a Valentina Chiriotto. Ella es docente investigadora de la universidad, es economista de la Universidad de Udine en Italia y un magíster en Development and International Relations de la Universidad de Aalborg en Dinamarca y magíster también de Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Chile. Ella va a presentar el trabajo que va a ser después comentado por tres distinguidos panelistas, tanto hombres como mujeres, que los voy a ir presentando una vez que les corresponda su turno a hablar. Así que, sin más, les quiero agradecer nuevamente la presencia. Al final, ustedes por chat pueden hacer llegar preguntas y se las haremos llegar a los panelistas o también a la expositora principal. Y ahora le doy la palabra a Valentina Chiriotto para que haga la presentación de este estudio de la universidad. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Chiriotto. Muchas gracias por participar en ese coloquio en política pública. Nuestro proyecto se llama el Sistema de Pensiones, el caso de los trabajadores por cuenta propia. Antes de empezar nuestra... Antes de empezar, quiero aclarar que nuestro estudio fue realizado con información del año 2017, donde los independientes no tenían obligación de cotizar. Respecto a ese estudio, nosotros veníamos investigando hace un tiempo este segmento de trabajadores, porque entre varias razones son una parte importante de la fuerza laboral en Chile. Según la encuesta que hace en 2017, representan el 21% de la fuerza laboral, que corresponde a alrededor de 1.694.000 trabajadores. Bueno, los trabajadores cuenta propia son considerados independientes, su remuneración depende de los bienes y servicios producidos, son también llamados trabajadores autónomos y no contratan a trabajadores asalariados. Este segmento es bastante heterogéneo. Los trabajadores por cuenta propia se desarrollan en diferentes actividades, sobre todo en comercio, agricultura, transporte y construcción. El 42% de los trabajadores por cuenta propia son mujeres, tienen mayor participación respecto al sector asalariado privado. Y su ingreso medio es un 29% del sector asalariado privado. De hecho, como pueden ver del gráfico, el 50% gana menos de 250.000 pesos, y el 32% tiene un ingreso entre 250 y 500.000 pesos. Solo el 29% de los trabajadores por cuenta propia cotiza en algún sistema previsional. Es por esta última información, es por ese motivo, que se hizo una reforma previsional, se hizo una reforma previsional en el 2008, que se materializó de forma progresiva a partir del 2018, donde se prevé la cotización obligatoria para todos los trabajadores independientes. Sin embargo, eso vale para los trabajadores independientes formales. Entonces, no incluye a los trabajadores informales, que son el 70% de los trabajadores por cuenta propia, a los cuales le queda al final cotizar de manera voluntaria. Entonces, si nosotros vemos exactamente entre los trabajadores por cuenta propia informales, solo el 20% de ellos cotiza de manera voluntaria. ¿Por qué eso es un problema? Bueno, es un problema porque cuando llegan a la edad de jubilar, los trabajadores por cuenta propia tienen solamente dos alternativas: seguir trabajando o ser dependientes del sistema solidario. Entonces, lo que pensamos como equipo de investigación es que hay que encontrar manera, o más bien incentivo, para dar mayor seguridad a este segmento al momento de jubilarse y lograr quizá una mayor participación en el sistema. Entonces, como objetivo de investigación, nosotros
quisimos ver cuáles son las características que determinan que un trabajador por cuenta propia cotice. Y después, vinculado a eso, generar propuestas de política pública que permitan promover mayor seguridad en la tercera edad para este segmento de trabajadores. La metodología que nosotros utilizamos, nosotros partimos de una revisión bibliográfica, estudio respecto a otros países, utilizamos una base de datos que la casé en 2017, con una muestra de 17.214 personas, o mejor dicho, trabajadores por cuenta propia, y utilizamos un modelo de probabilidad que se llama modelo Probit, con el cual construimos 5 modelos econométricos, y gracias a los cuales analizamos 34 variables, que ahora vamos a ver en el modelo. Entonces, en la parte de arriba pueden ver el modelo econométrico que hemos utilizado, es un modelo Probit, que se utiliza para explicar fenómenos en los cuales la variable dependiente toma valor 0 o 1. En el caso que la persona cotice toma valor 1, 0 en caso contrario. Y habitualmente la decisión de cotizar depende de otras variables, que nosotros agrupamos en 5 grupos. Primero, variables socioeconómicas, o sea, la edad, el ingreso, la educación y el sexo. Entonces, por ejemplo, a medida que aumenta la edad, el trabajador se preocupa mayormente respecto a sus cotizaciones y su jubilación. Entonces, a medida que aumenta la edad, también aumenta la probabilidad de cotizar. Lo mismo pasa con el ingreso y la educación. En el caso del sexo, el hombre tiene más probabilidad de cotizar respecto a las mujeres, porque las mujeres tienen, según la literatura, tienen periodos de exclusión del mercado laboral más prolongados. Entonces, esas variables nosotros las sacamos de la revisión bibliográfica que nosotros hicimos. Otro grupo de variables tiene que ver con la característica del hogar. Entonces, en el caso que se reciban transferencias del Estado o que en el hogar sean presentes personas menores de 15 años, mayor de 65, según la literatura hay menor probabilidad de cotizar. Respecto a las características de trabajo, a mayor formalidad también está asociada a una mayor probabilidad de cotizar. Así como cuando el trabajador por cuenta propia tiene trabajo permanente en lugar de ocasional o estacional, también tiene más probabilidad de cotizar. Después nosotros decidimos investigar más respecto a los sectores, entonces ingresamos varias variables respecto a las actividades de los trabajadores por cuenta propia. Después vamos a ver cuáles fueron nuestros resultados. También analizamos métodos alternativos de ahorro, la bancarización y la propiedad de bienes durables como una vivienda o un vehículo pueden aumentar la probabilidad de cotizar. Y en fin, nosotros ingresamos variables conductuales que nosotros mismos construimos, que fue en base a la teoría de influencia social. Pensamos que el entorno ejerce una presión hacia el trabajador. Entonces, si el trabajador se encuentra en una comuna más desigual, podría tener más probabilidad de consumir y menos probabilidad de cotizar. Así como influencia de los pares, por ejemplo, si el trabajador se encuentra en un entorno que cotiza, debería tener más probabilidad de cotizar. Entonces, nuestros resultados principales, obviamente hemos tenido varios resultados, pero quiero resumir los principales. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de cotizar? Bueno, pertenecer a un sector, por ejemplo, de construcción, enseñanza, transporte, actividad inmobiliaria, acceso a instrumentos financieros y tener un entorno que cotiza. ¿Cuáles son los factores que en lugar determinan o disminuyen la probabilidad de cotizar? Son la presencia de menores de 15 años en el hogar, la informalidad, tener un trabajo de tipo intermitente y vivir en comunas que son más desiguales. Bueno, asociado a nuestros resultados, nosotros hicimos 3 tipos de propuestas de política pública y quisimos también poner un ejemplo. En el primer grupo de propuestas tiene que ver con la mejora en el sistema de pensiones actuales. Según la última encuesta de microemprendimiento, existe un porcentaje importante de trabajadores que no ha hecho iniciación de actividades debido a que no sabe cómo registrarse o que el trámite necesita demasiado tiempo. Entonces, en este sentido, aunque mucho se ha hecho, es importante facilitar los trámites de manera que la persona pueda formalizarse y de esta manera cotizar de manera obligatoria. El segunda propuesta tiene que ver con la flexibilidad, dado que estamos hablando, como le contaba, de trabajo que son muchos casos ocasionales o estacionales y que tienen ingresos que son flexibles, también tener aporte previsional flexible. Y último, siempre tener educación financiera y previsional, sobre todo en edad temprana, para jóvenes.
El segundo grupo de iniciativas tienen que ver con lo que llamamos nudges, que son iniciativas que buscan modificar el comportamiento de la persona, sin eliminar alternativas, sino que ayudando a la persona a tomar de mejor manera sus decisiones. Y primero tenemos inscripción automática y aumento progresivo de los ahorros previsionales, donde la persona tiene que tomar una decisión una sola vez, sin tener que repetir en el tiempo. Hemos visto como resultado también que la bancarización o el acceso a instrumentos financieros aumenta la probabilidad de cotizar. Entonces, vincular la bancarización con las cotizaciones. Y último, también vincularlo con apoyo en los créditos hipotecarios. Después veremos un ejemplo de eso. Y última propuesta, tiene que ver más que nada, son propuestas sectoriales, dado que hemos visto que hay sectores que tienen más probabilidad de cotizar, tratar de replicar esa buena práctica en sectores que tienen menos probabilidad. Y después, tener mecanismos de afiliación colectiva, sobre todo en sectores que presentan patrones estacionales, por ejemplo, el caso de agricultura o pesca, tratar de tener sistemas distintos para incentivar la cotización. Entonces, para mostrar un ejemplo, nosotros sabemos que los trabajadores por cuenta propia se preocupan de su futuro, pero tienen gasto importante en su futuro cercano, como acceso a salud, educación y propiedad de vivienda. Entonces, quisimos mostrar un plan de meta y recompensa, que aquí se representa con una escalera, donde la persona, por ejemplo, hace un aporte previsional continuo por al menos 6 meses y tiene acceso a descuento para medicamentos y atenciones médicas. 12 meses y tiene acceso, por ejemplo, a beca para los hijos. 24 meses tiene acceso a fondo para su negocio y por al menos 5 años continuos tiene acceso a un subsidio habitacional. Entonces, ¿qué sigue de esta investigación? Estas intervenciones combinan 2 ingredientes fundamentales. La población objetivo, o sea, los trabajadores por cuenta propia, están de acuerdo que es necesario un cambio, se preocupan de su vejez, de su jubilación, y ese cambio tiene un beneficio futuro, y sobre todo que es posible hacer cambio con un alto impacto costo-efectividad. Obviamente, para hacer eso es necesario utilizar una metodología experimental, es decir, ver a través de experimentos cuáles son los métodos que son más efectivos, los incentivos que más tienen un efecto. Obviamente, eso fue un resumen de nuestro trabajo y de nuestro resultado más importante. Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. La verdad es que estuviste súper sintética, con lo cual vamos a tener más espacio para preguntas al final, así que eso se agradece mucho. Sigo agradeciendo a todas las personas que se han ido incorporando a este panel virtual del ciclo de políticas públicas de la Universidad de San Sebastián. Hoy día estamos viendo la reforma de las pensiones en Chile, el caso de los trabajadores por cuenta propia, y vamos ahora a dar paso a nuestro destacado panel, a quienes yo quiero presentar ahora en la medida que vayan usando la palabra, y por supuesto desde ya agradecerles que nos hayan acogido esta invitación. Primero, Mónica Titzé, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, actual asesora de la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno, ha sido por años consultora independiente en temas relacionados con los sistemas de pensiones, vicepresidente del Consejo Consultivo Previsional y en su momento también fue jefe de división de estudios y de prestaciones de seguros de la Superintendencia de Seguros de Chile. Así que, sin más, les dejo con ustedes a Mónica Titzé, que tiene sus 10 minutos también para hacer su comentario, y cuando le falten 3 minutos yo le voy a avisar para recordarle. Adelante, Mónica. Micrófono, ahí sí. Hola, buenas tardes, gracias Claudio, gracias Valentina. En primer punto es agradecer el estudio. Creo que este es un tema muy importante en la Subsecretaría de Previsión Social. Lo hemos visto, estamos todos abocados hoy día a la reforma de pensiones, por lo que hemos dejado este tema algo abandonado, pero obviamente que es un tema que nos preocupa fuertemente qué está pasando con nuestros trabajadores por cuenta propia y sus pensiones. Este estudio hace hincapié, ¿cierto?, en la desprotección que sufren estos trabajadores al retirarse del mercado laboral. Y por ello, el estudio, ¿cierto?, está enfocado en que estos trabajadores no cotizan para pensiones.
Al respecto, a mí me gustaría recordar que en Chile tenemos un sistema de pensiones solidario que protege, ¿cierto?, a las personas cuando cumplen 65 años de edad y, ¿cierto?, pertenecen al 60% más pobre de la población. ¿Cómo funciona este sistema? A través de una pensión básica solidaria que hoy día está en 165.302 pesos para aquellos que no registran cotizaciones. Y con un aporte previsional solidario para quienes financian una pensión bajo 488.469 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile tenemos un sistema de pensiones solidario que protege a los mayores de 65 años de edad más vulnerables. Además de la PBS y del aporte previsional solidario, se les garantiza el derecho a salud bajo la modalidad libre elección, sin pagar ninguna cotización. Y además, con las últimas reformas, se le garantiza el pago de la cuota mortuoria. Podemos considerar que este sistema de pensiones solidarios no es suficiente, pero sí protege a nuestros adultos mayores. Y cada vez más, ¿cierto?, se ha ido mejorando este sistema de pensiones solidarios y hoy día, ¿cierto?, con la ley que se promulgó en diciembre del año, estos beneficios subieron en un 50%. Y por lo tanto, a mí me preocupa más la protección de estos trabajadores durante la época activa. Porque durante la etapa pasiva tenemos a un pensionado, ¿cierto?, de 65 años, que lo más probable, ¿cierto?, tenga una esposa, un esposo a quien cuidar y proteger. Pero durante la etapa activa, los trabajadores tienen hijos, tienen familias completas, y estos trabajadores por cuenta propia, tal como el estudio lo señala, ¿cierto?, no están protegidos frente a las distintas contingencias que pueden avanzar. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos trabajadores y sus familias, que a mi juicio es muy importante cuando se ven enfrentados a una contingencia? ¿Qué pasa si el trabajador integrante de la familia se enferma? Si la persona no cotiza para salud, tendrá que atenderse, ¿cierto?, en un consultorio sin ninguna posibilidad de participar del sistema, ¿cierto?, de la modalidad de libre elección en FONASA. ¿Qué pasa si por producto de una enfermedad o un accidente no pueden trabajar? Se enferman. Simplemente ellos y sus familias se quedan sin ingresos, sin derecho a licencia médica y sin derecho a subsidios, ¿cierto?, que ella emana. ¿Qué pasa si una mujer se embaraza, por ejemplo? Si no tiene cotizaciones previsionales, su atención de salud se realizará en los consultorios. No tendrá derecho al descanso prenatal y postnatal, y al permiso postnatal parental, como tampoco al permiso, ¿cierto?, que la ley otorga por enfermedad grave de un niño menor de 1 año. Que para quienes sí cotizan, reciben, ¿cierto?, un subsidio equivalente a las remuneraciones de los meses anteriores a la fecha del embarazo. Las mujeres jóvenes, ¿cierto?, que están con niños, que van a tener niños, debieran cotizar, debieran estar informadas y cotizar para protegerse. Ahora, ¿qué pasa si hay un accidente laboral o de trayecto que les genere una enfermedad o una invalidez? Tampoco van a tener ninguna protección que la que ofrece la ley de accidente del trabajo. Sus familias, ¿cierto?, ellos y su familia se van a quedar sin ingresos. Recordemos que esta ley otorga atención médica y rehabilitación gratuita en caso, ¿cierto?, de enfermedad o accidente. Entrega subsidios por enfermedad, entrega pensiones por invalidez. También, ¿qué pasa si un trabajador, ¿cierto?, por cuenta propia, informal, que no hace cotizaciones, fallece? ¿Qué pasa con su familia? Por no cotizar, no genera el derecho a pensiones de sobrevivencia, tampoco el derecho a la cuota mortuoria. Recordemos que el sistema previsional tiene un seguro de invalidez y sobrevivencia que administran las AFP, que entrega pensiones de invalidez, de sobrevivencia y cuota mortuoria. Ahora, en el caso que el fallecimiento sea por un accidente laboral o de trayecto, es la ley de accidente del trabajo quien otorga estos beneficios protegiéndolos. Así,
En Chile tenemos un robusto sistema de seguridad social que cubre a los trabajadores dependientes y a aquellos independientes que cotizan, como también a sus familias. Esto es realmente importante frente a las distintas contingencias que no les permiten seguir trabajando. Entonces, en resumen, tenemos un paraguas de seguridad social en Chile que protege a los trabajadores, pero está solo, ¿cierto?, enfocado a los dependientes y hoy día, ¿cierto?, a los independientes a honorarios que, ¿cierto?, ingresaron a este sistema hace 2 años atrás. Tenemos como experiencia, y aquí quiero contar un poco qué pasó con la ley de independientes que se publicó, ¿cierto?, en el año antepasado. Como experiencia tenemos la ley 21.133 que obliga a cotizar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios, pero que la hicimos privilegiando la protección durante la vida activa. Si revisamos esta ley, lo que hace esta ley es proteger al trabajador y a sus familias hoy día. Así, actualmente los trabajadores honorarios cotizan por el total de su renta imponible, están obligados, digamos, para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para la ley de accidentes del trabajo y de la ley sana, cubriéndose entonces los riesgos de accidentes del trabajo, invalidez y fallecimiento. Dentro de la ley se ofrecen 2 alternativas. La cobertura total, donde además de cotizar para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para la ley de accidentes del trabajo por el 100% de la renta, también lo hacen para el régimen de salud. Y lo que queda de la retención del 10% de las boletas de honorario, o 10.75 este año, ¿cierto?, que es con lo cual cubren las cotizaciones, se destina a pensiones. Es decir, esta ley lo que hace es proteger con lo que más podamos hoy día la etapa activa y lo que va quedando para pensiones. Ahora bien, es interesante revisar que existe también la cobertura parcial, en la cual, como se llama, la gente cotiza, insisto, en un 100% para la ley de accidentes del trabajo y para el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero solo por una proporción de la renta para salud y para pensiones, de tal forma que ellos, en caso que se enfermen, que tengan una licencia médica, el subsidio que ellos van a recibir va a ser proporcional a la renta por la cual están cotizando. El año pasado esta renta fue de un 5%, este año es de un 17% y de a poco va a ir aumentando en la medida que la retención de las boletas de honorario vaya aumentando. Pero hay una cifra que quiero compartir con ustedes, que es que solo el 6% de los 503.000 trabajadores a honorario que cotizaron por esta ley este año lo hicieron por la cobertura total. ¿Cómo podemos explicar esto? Tenemos un grupo de trabajadores a los cuales estamos obligando a cotizar, los estamos obligando a protegerse, ¿cierto?, con una ley frente a las distintas consecuencias que puede tener. Pero, al revés, el 94% trata de pagar lo menos posible. Prefiere que se le devuelva parte de la retención a tener una cobertura total en el sistema de seguridad social. Entonces, la devolución es en mayor parte la razón por la cual la gente no cotiza, o bien no conoce las implicancias de estar cotizando por el 5, por el 17% de la renta imponible. Es decir, si se enferma, no va a tener derecho a subsidio de incapacidad laboral. ¿Los trabajadores no valoran la protección de sus ingresos? Es una pregunta que debemos hacernos. De acuerdo a esto, resultado de la operación renta de este año de los trabajadores independientes, al parecer no. ¿Cómo avanzamos entonces? ¿Perdón? Estás cumpliendo el tiempo para que vaya redondeando tu intervención. ¿Cómo entonces podemos avanzar en que los trabajadores informales
se formalice. Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, el estudio realizado por ustedes es un gran avance, nos da luces. Yo creo que la ley 21.123 es este empujón que ustedes muestran, ¿cierto?, en el estudio, este elefante que empuja a la gente a obligarlos a cotizar, pero la reacción no es la que nosotros esperábamos. Por lo tanto, tendremos que seguir estudiando, seguir trabajando para que los trabajadores tomen cierta conciencia de la necesidad de protegerse ellos y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante tu comentario, sobre todo dando cuenta de las dificultades prácticas que hay hoy día cuando se implementan este tipo de leyes. No siempre se puede anticipar el comportamiento de las personas a las cuales se quiere afectar, y además este sentido más amplio de que la cotización no solamente va en beneficio de las personas una vez que se retiran cuando entran a la etapa pasiva, sino que también protegen a los trabajadores mientras están trabajando, y quizás una dimensión de la seguridad social que no se conoce mucho. Así que muchas gracias, Mónica. Después vamos a tener al final una posibilidad de un nuevo comentario de parte de cada uno de los panelistas. Ahora quiero presentar a Alejandro Ferreiro. Él es abogado de la Universidad de Chile, máster en Peace Studies de la Universidad de Notre Dame. Fue superintendente de ISAPRES, hoy día de Salud, de AFP, que hoy día se llama Pensiones, y además de Valor y Seguro, es decir, Mr. Superintendente. Fue ministro además de Economía entre el 2006 y el 2008 e integró la Comisión de Reforma Previsional que encabezó el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel. Sin más, Alejandro, tus 10 minutos para hacer el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me escucha, se me ve, pero intentaremos avanzar en esa hipótesis. Agradezco la invitación, agradezco el estudio, creo que incide en un tema fundamental de la seguridad social, un tema que ha sido abordado pero no resuelto. Se ha avanzado, yo diría tímidamente, en la ampliación de cobertura de los trabajadores independientes o por cuenta propia, pero no podemos decir hoy día que esa cuestión está resuelta. Es más, buena parte de las bajas pensiones hoy día tienen que ver con las lagunas previsionales que se explican porque durante mucho tiempo los trabajadores se desvían del canal del trabajo formal dependiente, toman opciones en el trabajo por cuenta propia y cuando lo hacen no cotizan. No sorprende entonces que la mitad de las personas que se jubilan cada año lo hagan con menos de 15 años de cotizaciones, pero probablemente con 30 o más años de trabajo efectivo. Y eso tiene que ver con un trabajo por cuenta propia, no formal, respecto del cual no hay cotización. Es cierto, lo decía Mónica, hay una malla de seguridad que ha sido reforzada significativamente en el último tiempo en la pensión básica solidaria, pero probablemente eso es insuficiente como cobertura de ingresos en la vejez para muchos trabajadores que en su vida activa han tenido ingresos superiores y que esperan mantener razonablemente su nivel de vida. La pregunta de fondo en política pública, me parece a mí, es si para ampliar cobertura a los trabajadores por cuenta propia e independiente debemos explorar las maneras de caracterizarlos y a partir de eso identificar los incentivos que pueden propiciar una mayor disposición espontánea a cotizar, o si por el contrario tenemos que asumir concretamente que la cobertura a los trabajadores independientes pasa por identificar fórmulas eficaces de establecer la obligatoriedad. Yo debo reconocer de antemano que soy más partidario de esto segundo. Creo que la evidencia muestra, lo confirmaba Mónica con la cifra que recién daba acerca de la disposición de los trabajadores que boletean de pagar por completo la cuota que les corresponde, es muy baja. La evidencia muestra, insisto, que las personas si pueden eludir la obligación de pago previsional lo van a hacer. Hay una mirada preferentemente cortoplacista, miope, hay gente que no puede hacer la cotización, pero hay muchos que pudiendo no la hacen. Y por tanto el camino de la inducción, de lo voluntario, de la invitación, el estímulo, me parece que es un camino que tiene un espacio de avance relativamente limitado. Y por tanto, si de verdad queremos expandir cobertura, debemos preguntarnos si estamos maduros como sociedad para intentar formas eficaces de establecer obligatoriedad para que estos trabajadores lo hagan.
De hecho, yo tengo algunas preguntas respecto a esta distinción que tenemos hoy día y hasta dónde tiene mérito obligar a los dependientes y no obligar a los independientes. Desde luego, si las rentas, si la cotización sale del salario de los trabajadores, tanto en el caso del dependiente como del independiente, no parece razonable que la obligación legal se imponga, más allá de la excepción de los que boletean, se imponga solamente respecto a los dependientes. Ambos son trabajadores, ambos tienen ingresos, ambos deben tener igual obligación de cotizar. Si respecto de ambos tenemos como sociedad una preocupación respecto a su seguridad social. En segundo lugar, no me parece que la diferencia de ingresos sea la explicación para obligar a que coticen unos y otros no. El trabajador dependiente gana en promedio algo más que el independiente cuenta propia, pero lo cierto es que hay trabajadores dependientes que ganan el salario mínimo y están obligados a cotizar. Y hay trabajadores por cuenta propia que ganan muchas veces más el salario mínimo que no están obligados a cotizar. En consecuencia, la cuestión del ingreso no parece ser la justificación de esta desigualdad de trato legal en que unos están obligados a cotizar y otros no. ¿Cuál me parece a mí que es la explicación de fondo? En parte histórica y en parte política, y en parte práctica. En parte histórica porque durante mucho tiempo, cuando la obligación de cotizar era del empleador y la renta que pagaba la cotización provenía del empleador, lo cierto es que era razonable que toda la obligación recayera sobre un empleador o sobre un trabajador que tenía un empleador. Pero cuando se cambia el año 81 y la cotización recae en la renta del trabajador, no es para nada evidente que el trabajador independiente esté eximido de la obligación de cotizar, como la ley, sin embargo, ha mantenido en general hasta ahora, con la excepción reciente de los trabajadores a honorario. Hay una dificultad práctica, es cierto, es más fácil recaudar cuando el empleador paga por planilla, pero hay otros mecanismos en derecho comparado, en experiencia comparada, que permiten recaudar cotizaciones. Hay mucho trabajador que paga una patente para desarrollar una actividad, hay mucho trabajador que está en el comercio y también te paga una patente. Hay trabajadores crecientemente, este es un gran debate del futuro, que están trabajando en estas plataformas de doble cara, como dice un premio Nobel, Jean Tirole, al referirse a los conductores de Uber o Cabify, o diríamos acá los repartidores de un corner shop, de un Rappi, lo que fuera. Esas son personas que están hoy día en condición de independientes y desprotegidos, pero en el fondo están trabajando vinculados a grandes plataformas que podrían formalizarlos si hubiera disposición política para hacerlo. En consecuencia, creo que la verdadera explicación de fondo de por qué los independientes están fuera del sistema obligatorio, con la honrosa e incipiente excepción de los trabajadores que boletean, es que ha faltado voluntad política de explorar fórmulas eficaces para imponer una obligación que siempre es impopular. Pero esa impopularidad aplica tanto para el dependiente como para el independiente, y por tanto la desigualdad de trato práctico que existe entre ambas categorías de trabajadores, a mi juicio, no tiene demasiado fundamento. Aquí lo que nos ha faltado, creo yo, históricamente, es expandir, buscando las formas eficaces, pero con voluntad política, la cobertura de seguridad social a estos trabajadores. No digo que sea fácil, pero ahí está el dilema. Si de verdad queremos transitar hacia la cobertura de ellos, probablemente el camino de los incentivos, de la voluntariedad, nos va a rendir poco. El que puede rendir, pero requiere un coraje político que no ha estado disponible en el pasado, es establecer fórmulas eficaces, pero obligatorias, de hacerlos participar en la seguridad social. Quiero yo referirme ahora a un aspecto del trabajo sobre el cual creo que conviene profundizar. Y esa relación con la base de datos. Ellos han ocupado la encuesta CACEN 2017. Alejandro. Perfecto. Según la cual estiman, por el autorreporte de la gente que responde a la encuesta, que un 29% al año 2017 de los trabajadores que se declaraban por cuenta propia cotizaban. Si uno saca los números, equivale a 500.000 de trabajadores que decían el año 2017 haber cotizado. Si me voy, sin embargo, a la cifra de la Superintendencia de Pensiones, ya no una encuesta, sino un dato administrativo de registros concretos, del total de cotizantes, de los 5.2 millones de cotizantes que efectivamente lo hicieron en promedio ese año, solo 120.000
cerca de un 2,4%, 2,3, 4%, eran trabajadores independientes. Entonces, si uno va a la encuesta CACEN, se encuentra con 500.000, si uno va a los datos de la superintendencia, se encuentra con 120.000. Y eso no está afectado por la nueva ley que obliga a los trabajadores honorarios, porque esa ley es posterior y por tanto no aplica a las cifras del año 2017. ¿Por qué es importante dilucidar cuál es el número correcto? Porque si efectivamente, como sugiere el estudio, hay un 29% de personas que cotiza, que es mucho más de lo que dice la cifra de la superintendencia, entonces sí tiene sentido caracterizar el segmento, sí tiene sentido hacer correlaciones, sí tiene sentido explorar cómo pasamos de ese 30% casi a números superiores. Pero si las cifras reales son más bien las que registra la superintendencia, y tenemos no más de 120.000 trabajadores, no más del 7% del total de los independientes que efectivamente cotiza, entonces probablemente es un segmento demasiado pequeño para hacer correlaciones válidas, es un segmento demasiado pequeño para tener confianza en la disposición voluntaria de las personas a cotizar si no están obligadas a hacerlo, y por tanto a no tener tampoco demasiada confianza en que elementos adicionales de política pública en el campo de los incentivos puedan efectivamente mover de manera significativa esa aguja. En consecuencia, creo que ese es el dato, la opción entre la encuesta CACEN versus las cifras administrativas que maneja la superintendencia, estos 500.000 versus 120.000 personas, debe ser de alguna manera aclarado, dilucidado, porque en buena parte de ello depende la importancia, implicancia, proyección práctica de las recomendaciones que este estudio hace. Con todo, este estudio probablemente da en el centro de uno de los debates pendientes de políticas públicas en Chile. ¿Cómo ampliamos cobertura a trabajadores independientes? Hoy día en la pandemia nos ha costado identificarlo, ha costado llegar con políticas públicas hasta ellos. Cuando están fuera del radar de las políticas públicas de la seguridad social, es difícil que tengan buena productividad, que tengan protección, que tengan, en fin, visibilidad frente a las políticas públicas como para, por ejemplo, apoyarlos en la pandemia. En fin, felicito el trabajo, felicito el contenido, y le hago ese comentario respecto a las cifras de fondo para poder aclarar sus proyecciones. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por los comentarios, muy interesantes en dos niveles distintos. Por un lado, la importancia de tratar con igualdad ante la ley tanto el trabajador que está dependiente o el independiente que cotiza versus el que no cotiza, claramente descartando el monto del ingreso como uno de los factores que pudiera explicarlo. Él le atribuye eso fundamentalmente a una falta de voluntad política, porque hay herramientas en la experiencia comparada que podrían ayudarnos en esa línea. Y el segundo comentario, un comentario metodológico, porque tiene implicancias de política pública, que tiene que ver con la verdadera cobertura de los trabajadores independientes que cotizan. La diferencia entre 29% y 7% me parece que efectivamente afecta el tipo de políticas públicas que uno podría seguir. Así que muchas gracias, Alejandro. Y ahora nos vamos a nuestro tercer panelista. Su nombre es Fernando Larraín. Él es economista de la Universidad Católica de Chile, máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, actualmente gerente general de la Asociación de Fondos de Pensiones, también director de varias fundaciones, consultor del BID y la UNICEF, y fue director del MBA de la Adolfo Ibáñez y director de desarrollo de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Los 10 minutos tuyos. Gracias Claudio. Muchas gracias a todos los que están conectados también a esta hora, que hay más de 100 personas conectadas, así que les agradezco el interés. Quiero partir igual que como partieron mis colegas anteriores, agradeciendo a Valentina y a sus coautores respecto de este estudio. Yo voy a tratar de ser bien breve, probablemente hablar menos de 10 minutos, pero voy a basar mis comentarios en dos grandes temas. Uno, respecto del trabajo en sí mismo, y lo segundo es un tema más general de política pública y respecto del tema que nos convoca. El objetivo que se pone este trabajo es un objetivo bien ambicioso, porque busca determinar los factores que inciden en una mayor cotización de los trabajadores por cuenta propia. Y busca a su vez identificar políticas públicas que promuevan esa mayor cotización. ¿Por qué hacen esto? Porque existe un problema, en la región hay muy bajos niveles de ahorro
y altos niveles de informalidad, y de acuerdo a los estudios internacionales muestran que hay una correlación entre altos niveles de empleo informal y por lo tanto los bajos niveles de pensión. En consecuencia, hay un desafío respecto a los trabajadores por cuenta propia, y esa falta de cobertura de pensiones, no solamente en la fase activa que hablaba Mónica, sino que también en la fase pasiva, va a generar una fuerte presión sobre el gasto fiscal en el futuro. Por lo tanto, se requiere de un aumento de cotizaciones. Y acá, la verdad es que llevamos años discutiendo de cambio al sistema de pensiones, pero en materia de trabajadores por cuenta propia se ha hecho muy poco, por no decir que se ha hecho casi nada. Se ha hecho un esfuerzo en el tema de los trabajadores independientes, pero la realidad es que pasamos 10 años sin que cotizaran ese tipo de trabajadores, y comparto el argumento que hace Alejandro respecto de que no podemos tratar a los trabajadores de un tipo de una manera y trabajadores de otro tipo de esa manera, como tampoco el sistema de pensiones debería tratar de una manera distinta a los civiles y a los militares. Tenemos que entrar a unar de alguna forma nuestro sistema previsional independiente del tipo de trabajo. El paper hace un análisis de desarrollo en donde se revisan teorías de ahorro, consumo intertemporal, destacan temas de bancarización, etcétera. Y efectivamente, como expuso Valentina, hace un modelo probabilístico, un modelo Probit, en donde buscan entender cuál es la probabilidad que existe para cotizar. Y básicamente, a partir de ese modelo Probit, se concluyen que aumenta la probabilidad de cotización los niveles de educación, acceder a instrumentos financieros, poseer o no poseer bienes durables, y disminuye esa probabilidad de cotización temas de género, ser mujer, temas de informalidad, etc. Hay algunas cosas aquí respecto del modelo que me llaman la atención. Yo creo que es un modelo que tiene un alto nivel de predicción, pero eso no significa que el modelo esté perfecto. Creo que hay varios sesgos en el modelo que no están analizados en el estudio. No quiero entrar en la discusión técnica, pero sí un aporte a los coautores. Yo creo que hay problemas de variables correlacionadas, creo que hay un problema de efectos fijos y de heterocedasticidad en el análisis, que creo que influyen y sesgan el poder predictivo del modelo. Creo que hay que analizarlo de una mejor manera desde esa perspectiva, pero esta no es una clase de econometría, así que no me quiero detener en ese tipo de cosas. Lo que sí me llama la atención es que las conclusiones que saca el informe no tienen mucho que ver con el modelo probabilístico que se hace, porque luego en las propuestas se basan principalmente de análisis internacional, que me parece muy bueno el aporte que se hace, pero yo eché de menos que las propuestas de política pública estuvieran mucho más relacionadas con los resultados del modelo probabilístico que tomaron los autores. Dicho eso, creo que, tal como lo dijo Alejandro, este es el debate que debiéramos estar teniendo hoy día en la Cámara de Diputados y no el debate respecto al retiro de fondos de pensiones. Creo que este es un tema fundamental para poder mejorar las pensiones. Esta es una discusión de base por altura, y hemos discutido mucho respecto de la altura, es decir, cuánto tenemos que cotizar, pero hemos discutido poco respecto de cómo ampliar esa base de cotizaciones. Y ahí quiero detenerme en 2 puntos y quiero terminar con esto para poder dejar espacio a las preguntas. El primero es que probablemente muchos de los que nos están escuchando hoy día tienen trabajos por cuenta propia, o son estudiantes que van a salir al mercado laboral prontamente, y yo creo que es importante entender que en la lógica de una democracia y en la lógica de un sistema de pensiones hay derechos y deberes. Parte de los deberes tiene que ver con cotizar, así que yo creo que el caso de que hizo Mónica, claro, lo importante de cotizar en la época activa, ojalá que de alguna manera quede grabado para que en el futuro ustedes, no solamente por temas de obligatoriedad o de incentivos tengan que cotizar, sino que efectivamente lo hagan. Y lo segundo es que yo tiendo a estar de acuerdo con Alejandro, comparto que aquí tiene que haber obligatoriedad para todo tipo de trabajadores. Creo que la economía del comportamiento sirve para entender este tipo de cosas, pero y aquí me gustaría hacer un punto pensando hacia el futuro. Yo creo que todavía estamos mirando el mercado laboral con un espejo retrovisor. Yo creo que tenemos que empezar a mirar el mercado laboral de los próximos 20 o 30 años, que va a ser un mercado laboral diferente. Muchos de los estudiantes que están aquí van a ser trabajadores por cuenta propia, van a ser repartidores de Rappi, conductores de Uber,
van a tener distintos empleadores, probablemente van a tener empleadores en Chile, pero también van a tener empleadores en otras partes del mundo, y por lo tanto hay que ver la forma en la cual esto se cotiza. Y yo creo que el debate todavía sigue centrado en una lógica tradicional de empleo, en donde un trabajador ingresa a trabajar con un empleador que le paga sus cotizaciones. Y yo creo que acá tenemos que buscar la forma en la cual, si bien cuando empezaron los sistemas de pensiones el descuento por planilla era lo más fácil, tenemos que empezar a buscar otras maneras de hacerlos cotizar. Y acá hay evidencia en algunos países de África y en otros lugares que en vez de cotizar sobre el trabajo, se empieza a cotizar sobre transacciones. Por ejemplo, imaginemos por un momento la cantidad de transacciones que se hacen hoy día a través de plataformas digitales. ¿Qué pasaría si en vez de obligar a cotizar a las personas, por cada transacción que se hace, se ahorrara un porcentaje para construir pensión? Creo que tenemos que empezar a mirar el escenario laboral del futuro con una mirada más de largo plazo, más disruptiva respecto del tipo de empleos que vamos a tener, porque la verdad es que para poder construir pensiones se va a necesitar ahorro, y ese ahorro va a haber que poder obtenerlo desde distintas medidas y no solamente desde la lógica del trabajo tradicional. Y creo que en eso el documento, el trabajo de Valentina y los coautores muestra bastante evidencia internacional de cosas que se pueden hacer, pero también creo que aquí hay que buscar un poquito de creatividad e innovación de cómo lograr y mejorar las tasas de cotizaciones futuras. Al final del día, construir las pensiones va a depender de la capacidad que tenga la sociedad, ¿no es cierto?, por un lado de obligar a los trabajadores, pero por otra de cada uno de nosotros de comprometerse a ir construyendo esta pensión en el mediano y largo plazo. De nuevo, y con esto termino, el gran problema de las pensiones en Chile es la poca densidad de cotizaciones, y eso pasa porque los trabajadores en Chile transitamos de un mercado formal tradicional a un mercado informal por cuenta propia, emprendedores, etcétera, donde dejamos de cotizar. Nosotros tenemos que resolver las lagunas previsionales, de lo contrario, da lo mismo el sistema de pensiones que tengamos, todo te va a arrojar a tener pensiones bajas en el futuro. Así que yo valoro, Valentina, el análisis que hicieron, felicito a la Universidad San Sebastián por estar pensando también en políticas públicas de futuro, y creo que este tipo de debate contribuye mucho a poder hacernos cargo de las pensiones de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Interesante tu llamado a no solamente dar un paso más allá, también homologando a trabajadores dependientes e independientes, sino que también al mundo civil, militar, empezar a pensar en nuevos mercados de trabajo y cómo va a cambiar la situación de las personas, que va a plantear probablemente desafíos nuevos a esta importancia de la cotización. Y por último, esto que señalabas tú, evaluar nuevos mecanismos de cotización, como puede ser, por ejemplo, inclusive cotizaciones vía transacciones, que parece algo bastante audaz, pero probablemente para pensar el futuro hay que ser bastante audaz. Cada uno se ha ceñido al tiempo, así que todavía tenemos un tiempo de preguntas. No me han llegado preguntas por el chat, así que yo al menos voy a hacerle una pregunta a cada panelista, de ahí para ir cerrando el panel. Primero le quiero preguntar a Valentina, que ha sido una de las coautoras de este estudio, uno de los comentarios que se ha hecho por parte tanto de Alejandro como de Fernando, tiene que ver con esta diferencia que hay entre los antecedentes de la CACEN y los antecedentes de la superintendencia en relación a qué porcentaje de los trabajadores independientes cotiza, o 29% o 9 o 7%, entiendo. Si tú quieres de alguna manera elaborar cómo construyeron ustedes ese número, sobre todo porque es muy relevante, si ya hay un 30% de personas que está cotizando, vale mucho la pena entender cómo ellos se comportan. Si son bastante menos, probablemente la tesis de la obligatoriedad es la que más prevalece. Así que le doy esa palabra a la Valentina y después le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. Bueno, muchas gracias por su comentario. La verdad, bastante interesante escuchar una crítica bastante constructiva al trabajo. Y bueno, comentar sobre la base de datos. Claro, nosotros para poder hacer un análisis necesitamos utilizar la base de datos más completa. O sea,
poder utilizar una base de datos que nos permita investigar no solamente si cotiza o no cotiza, pero necesitamos abordar diferentes ámbitos, como han visto, nosotros vimos variables socioeconómicas, hemos podido construir hasta variables conductuales. La diferencia, obviamente, una encuesta que es autorreportada, entonces tiene estas limitaciones. Entonces, claramente, ese es el problema. Nos gustaría, de hecho, poder investigar más respecto a eso. Ahora, como he dicho en la presentación, claramente nosotros no podemos quedarnos solamente con un tema de datos. Nosotros queremos abordar, y de hecho nos gustaría seguir investigando y utilizar una metodología experimental para poder ver cómo funcionan estos incentivos. Entonces, ver exactamente, construir nosotros los incentivos, ser creativos, como nos dijeron, y poder ver, hacer una diferencia pretratamiento, post-tratamiento, y ver cuáles son los incentivos más efectivos. Así que agradezco mucho la crítica y vamos a seguir en este sentido. Muchas gracias, Valentina, por tu respuesta. Le quiero preguntar ahora a Mónica. Ella dio un dato bien interesante, que tiene que ver que después de la reforma del 2008, que se esperaba que iba a aumentar, al menos respecto a los trabajadores por cuenta propia que emitían boletas de honorario, mucho la cotización, resultó que solamente el 6% de personas hacía la cotización completa. Entonces quiero preguntarle a Mónica, ¿cuál cree ella que es la razón y cuál debería ser la implicancia política pública de ese dato que es bastante elocuente, diría yo? Mónica. Gracias. A ver, la reforma del 2008 estableció, ¿cierto?, que los independientes a honorarios debían cotizar, pero esa ley nunca se materializó finalmente, sino que se postergó esa decisión por razones políticas o por falta de voluntad política, como dijeron en este coloquio. Recién en el año 2018 logramos en este gobierno sacar esta ley, pero con mucha dificultad. Mucha dificultad. Los políticos, hablando de la voluntad política, está el Ejecutivo y están los parlamentarios. Y por lo tanto, las leyes de seguridad social no son tan claras como nosotros quisiéramos, o tan aceptadas como nosotros quisiéramos. Ahora, ¿por qué solamente un porcentaje tan vago cotiza por el total? Yo creo que porque están acostumbrados estos trabajadores a recibir su retención del 10%. Es un ingreso que ellos ya tienen asumido, está internalizado en ellos. Y entonces, obviamente, dejar esa plata sobre la mesa es difícil, especialmente, ¿cierto?, cuando los recursos son escasos. Y lo otro es que yo creo que la gente no sabe. Simplemente hay un desconocimiento total de lo que es la previsión social en Chile. Y esa es la razón por la cual, la gente no cotiza. Se van a ver enfrentados el año pasado, este año, a un subsidio de incapacidad laboral equivalente al 17% de lo que ellos reciben, y ese trabajador se va a dar cuenta que se equivocó. Pero si no tuvo ningún subsidio, el sistema de salud igual lo va a atender igual a sus familias, y por lo tanto, ¿para qué voy a cotizar más? Entonces, la gente, yo creo que el trabajador no busca la protección que un sistema de seguridad social le quiere dar. Muchas gracias, Mónica. Tu respuesta con eso. Sí, no, la respondiste absolutamente. Oye, una pregunta para Alejandro Ferreiro, que no lo quiero meter en la pata a los caballos, pero hoy día mismo se está discutiendo en el Congreso esta idea planteada por algunos parlamentarios de poder facultar el retiro hasta el 10% de los ahorros previsionales en el sistema chileno. Más allá de la medida específica, que tiene un conjunto de justificaciones y también de argumentos en contra, ¿qué relación ves tú entre esta discusión, Alejandro, y esta otra discusión de las dificultades que ha existido en Chile para que los trabajadores por cuenta propia coticen y sean parte del sistema de seguridad social? ¿Tú ves, tanto en el tono del debate y los argumentos, alguna relación entre ambas discusiones? Yo creo que sí. Se vinculan ambas en que revelan la preferencia de las personas por consumo presente, es decir, por utilizar los fondos hoy día
y no por sacrificar parte del consumo presente a través de un ahorro forzoso que le permita financiar pensión y finalmente consumo futuro. Se expresa en el caso de los independientes que no cotizan mayoritariamente porque, insisto, prefieren el pan para hoy, digamos. Y también se expresa en el debate político, que es el reflejo de la voluntad mayoritaria de las personas. Ahora, esa voluntad mayoritaria de las personas es inconsistente con una seguridad social financiada con cotizaciones. Y este es el dilema de política pública fundamental que tenemos que abordar. Si queremos un sistema de seguridad social robusto, suficiente, que ofrezca cobertura adecuada y queremos que se financie con cotizaciones previsionales, entonces nos tenemos que poner serios en esta materia. Cotizar lo suficiente, expandir la cotización y preservar las cotizaciones para el fin previsional de largo plazo. Si le hacemos caso, entre comillas, a las encuestas o a las preferencias espontáneas y naturales de las personas, entonces tendríamos que incluso desmantelar el sistema previsional del todo, porque probablemente ninguna encuesta va a validar la existencia de una cotización obligatoria si la alternativa es aumentar en un 10, un 12 o un 15 o lo que fuera el ingreso mensual. Ese es el dilema, esa es la maldición de la economía política del sistema previsional en Chile y en el mundo. Por eso que cuesta tanto reformar pensiones, porque tanto las personas como buena parte del mundo político tienen una mirada de corto plazo. Para corregir esa mirada de corto plazo existe la seguridad social obligatoria, pero esa seguridad social obligatoria requiere que prevalezca en el mundo político la preferencia por corregir la miopía de corto plazo y no por sumarse a ella y validarla. Muchas gracias, Alejandro. Y una última pregunta para Fernando, para ir cerrando este coloquio. Fernando, hoy día se está discutiendo, no solamente a raíz de la medida que le señalaba Alejandro, del 10%, sino que en general una nueva fase de la reforma previsional. Y se ha hablado mucho en el debate público y político de esta consigna de no más AFPs. Detrás de ese debate, ustedes como asociación tú representas también a la asociación de AFP, ¿qué medidas proponen ustedes que permitan de alguna manera relegitimar el sistema ante la ciudadanía, habido el hecho de que la gente asocia las malas pensiones a la misma existencia de la AFP? A ver, yo creo, Claudio, que es difícil la pregunta, pero déjame tratar de responderla. Creo que el eslogan del no más AFP es un eslogan básico de una clase de populismo 101. Las pensiones son bajas, quien paga las pensiones son las AFP, entonces no más AFP. Es lo mismo, el mismo argumento del presidente Trump en Estados Unidos. El problema son los mexicanos, pongamos una muralla para que no pase México. Y veo además en algunos chats acá de estudiantes que también ponen ese eslogan, no más AFP, no más robo. Yo creo que sobre todo en los estudiantes que están en un momento de cuestionarse estas cosas, me parece interesante al menos cuestionar esto. Yo creo que hemos tenido un problema grande en el tema de pensiones porque el debate ha estado demasiado centrado en las AFP. Acá el debate tiene que estar centrado sobre el sistema de pensiones y cómo mejoramos las pensiones, no en si hay que tener más o menos AFP. Esa es una discusión de segundo orden en esto. Ahora, dicho eso, dado que las AFP somos actores del sistema previsional, yo entiendo que los cambios del sistema de pensiones requieren cambios también en sus actores. Y acá las administradoras tenemos que cumplir un rol mayor en cuanto somos actores del sistema de seguridad social. Tenemos que acercarnos mucho más a nuestros afiliados, generar espacios de conversación y de diálogo en esto, pero yo creo que parte del problema de por qué no hemos avanzado hacia mejores pensiones es porque tenemos un debate lleno de consignas y de eslogan que nadie se ha cuestionado ni preguntado. Hoy día, si uno mira la discusión en la Cámara de Diputados, todos hablan de la plata de las AFP. Esta son la plata de los trabajadores. Yo creo que aquí hay que empezar a poner el debate en lo que corresponde y, de nuevo, centremos la discusión en lo que es importante, cómo mejorar las pensiones. Si eso se puede mejorar con más AFP, menos AFP, una discusión de segundo orden. Me parece que tenemos que centrar la discusión en el tema relevante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, este es un debate bastante profundo, así que no nos vamos a agotar en este debate, en este panel o este coloquio, pero era imposible no hacer la pregunta.
Entiendo que el rector, Carlos Willison, quería hacer uso de la palabra, y con él vamos a ir terminando ya este panel, y desde ya quiero dejarlos invitados a todos para el próximo miércoles, que vamos a tener también un panel muy interesante sobre la protección del patrimonio arquitectónico en la región del Biobío. Así que los dejo invitados para la próxima vez, pero le doy la palabra también ahora al rector. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muy interesante, realmente hubo alguna propuesta bastante novedosa, innovadora y muy interesante. Y quise una pregunta, digamos, en general al panel y a la presentadora respecto a la discusión que ha habido en estos días, ¿no es cierto?, sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay algunos economistas que han hecho una propuesta de que, sin perjuicio, digamos, de mantener el monto, ¿no es cierto?, de las pensiones, finalmente se puede hacer un retiro, un autorretiro, ¿no es cierto?, un retiro, un crédito, ¿no es cierto?, que se pueda devolver. Si eso prosperara, una idea de esa naturaleza, que uno retire, ¿no es cierto?, pero que está obligado a devolverlo antes de pensionarse, ¿qué efecto podría tener eso dentro de lo que estamos discutiendo de cómo estimular para que, la cifra no sabemos exactamente cuánto, ¿no es cierto?, de personas que son trabajadores por cuenta propia, que no cotizan? ¿Qué estímulo podría haber respecto de ellos si tuvieran la posibilidad de, en el fondo, de hacerse un autopréstamo, siempre condicionado para devolver finalmente, antes de que se pensione, el monto retirado? ¿Qué efecto podría tener, digamos, esa propuesta, en caso de prosperar, ¿no es cierto?, la posibilidad de retirar parte de los fondos, pero reponerlo, con respecto a estos cotizantes, a estas personas que no cotizan, que son los trabajadores por cuenta propia? ¿Cuál podría ser, digamos, la relación de ese estímulo? Pregunta abierta, no sé si alguien quiere tomarla. Cualquiera que quiera que tome el micrófono. Yo creo que Alejandro va a querer... Me voy a atrever a responder y dividir la respuesta en dos partes. De todo lo que se ha planteado, lo más sensato sería que si se retira parte del fondo sea a través de un autopréstamo, efectivamente, que se devolviera con descuento obligatorio por planilla hasta el momento de la cotización, y yo agregaría ahí, vinculando esa propuesta con los comentarios de Joe Ramos, que si no se devuelve lo suficiente, el efecto negativo en pensión se compense por la vía de postergar la jubilación. Si eso se logra, al menos el autopréstamo no significaría un perjuicio a la pensión, se pagaría, y si no se paga, se posterga la edad de jubilación, que es probablemente algo que igualmente vamos a tener que hacer, porque la expectativa de vida ha crecido muchísimo y la edad legal de jubilación está estancada. Segundo, si eso se instalara ya no como una cuestión permanente, sino como una cuestión, no como una cuestión transitoria, sino como una fórmula de generar, entre comillas, liquidez de los fondos previsionales, pero encapsulado en esta lógica del autopréstamo con devolución y postergación de la edad de jubilación, incluso podría resultar, y aquí estoy casi algo distinto a lo que he pensado siempre, podría significar un incentivo para el trabajador independiente, porque podría tener algo de liquidez respecto de un ahorro que hoy día es percibido como absolutamente ilíquido y por... Perdimos a Alejandro, parece. Bueno, ya volverá. No sé si sí, Mónica... Claudio, yo quiero sumar en la lógica de la pregunta del rector y lo que estaba diciendo Alejandro. Voy a dejar de lado que la idea es mala por un momento, pero sí creo que esto invita a una conversación de nuevo un poco fuera de la caja, de que con los salarios que tenemos en Chile y la realidad de nuestro mercado laboral, ahorrar es muy difícil. Y la verdad es que la gran mayoría de las familias, frente a una contingencia en salud, en vivienda, no tienen ahorros. Yo creo que nosotros deberíamos pensar, no sacar los ahorros previsionales para esto, pero podríamos pensar en algún sistema en donde las personas ahorren para distintos fines. Por ejemplo, Singapur tiene un sistema en donde se ahorra un porcentaje para las pensiones, un porcentaje para las viviendas y un porcentaje para la salud. Y lo que termina pasando es que como la gente más joven tiene menos riesgos de salud, cotizan muy poco para salud al principio y mucho para ahorrar por una vivienda. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que buscar no es sacar plata de las pensiones para pandemia o para temas como el que tenemos hoy día, para eso existe el seguro de cesantía, pero sí podríamos fortalecer los mecanismos en los cuales generamos un nivel de seguridad social para los trabajadores con el ahorro. Me parece, a mí me gusta más la idea de separar en distintos como cajones la lógica de los ahorros, que utilizar ahorros previsionales
para coyunturas particulares, porque el tema del autopréstamo hoy día es la pandemia, pero mañana es un problema de salud, luego es un problema de la vivienda, y entonces es muy difícil acabarlo. En palabras de András Sutov, el riesgo mayor de esto es utilizar los fondos previsionales para fines políticos. Y eso es un problema, por eso que a mí me gusta más la lógica de esto de los cajones en el ahorro a los Singapur que otra forma. Gracias, Fernando. Mónica, ¿tú quieres agregar algo? Sí, me sumo a lo dicho por Fernando y el gobierno también está en esta línea. Desde el gobierno pensamos que los fondos previsionales son para pensiones y por lo tanto un autopréstamo tendría al menos para compensar el efecto en las pensiones, generar, ¿cierto? O tener como costo la rentabilidad de los fondos de pensiones. Los préstamos que está ofreciendo el gobierno hoy día, ¿cierto?, son a tasa cero. Hicimos un ejercicio ayer y veíamos que si yo hago un retiro 5 años antes de pensionarme de 1 millón de pesos, voy a devolver al cabo de los 5 años este préstamo que me está ofreciendo el Estado a tasa cero, 1 millón de pesos. Si yo quiero, ¿cierto?, devolver esta plata al fondo de pensiones a una tasa de un 4%, la devolución debiera ser de 1.200.000 y tantos mil pesos. Es decir, este préstamo, este autopréstamo con cargo a los fondos de pensiones tiene un costo para el trabajador un 22% superior al que está ofreciendo hoy día el gobierno. Y por lo tanto, esta oferta que está haciendo el gobierno es justamente, ¿cierto?, para no impactar en los fondos de pensiones que debieran tener como único fin el uso, ¿cierto?, para mejorar las pensiones. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, Fernando, Alejandro, Mónica, también a Valentina, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado en este primer panel de este ciclo de coloquios de políticas públicas de la Universidad San Sebastián. Los quiero dejar invitados para el próximo miércoles a las 5 de la tarde, un entretenido panel con autoridades de la región del Biobío. Esta es una universidad nacional y regional también, hablando sobre el patrimonio y cómo se protege en regiones como esa. Así que muy cordialmente invitado. Muchas gracias a los panelistas, excelente discusión hoy día. Por supuesto también a los profesores que hicieron el estudio y de parte también del equipo de políticas públicas de la universidad, un gran saludo y agradecimiento a todos por su participación. Nos veremos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Muy bien. Que estén muy bien. Chao, Claudio. Chao a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.